Hola, soy Karina Serrano y esto es De la Ley al Podcast, un espacio donde exploraremos el lado más humano e innovador del derecho, con historias reales, aprendizajes y miradas al futuro. Bienvenidos. Nuestro invitado de hoy es Andrés Jara, abogado, emprendedor y pionero en impulsar la innovación legal en América Latina. Fundador de Alster, una de las primeras prestadoras de servicios legales alternativos en la región, y autor del libro Derecho a Innovar, reimaginando la industria legal en el mundo digital, que fue lanzado hace muy poco, justo el pasado 2 de junio de este 2025. En este episodio vamos a conversar sobre el lanzamiento de su libro y bueno, no está de más decir que un poco sobre su trayectoria, ya que en el libro plasma algunas facetas de su vida profesional y hablaremos de su postura sobre el mundo legal, el nuevo camino que le espera a esta nueva faceta y del abogado atípico y también del abogado típico, que son algunos términos que él ocupa en su libro. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias por aceptar la invitación. Me encantó tu libro, muchas felicidades por tu libro, como te comentaba al inicio y antes de empezar este episodio, justo compré tu libro en esta semana que lo lanzaste, así que es un honor tenerte acá, conversar sobre ello y sumar en dar a conocer esas nuevas perspectivas del derecho, así que bienvenido. Gracias, Karina. Feliz de estar acá contigo. Gracias por la invitación. Efectivamente, estamos de estreno con este libro que salió después de un proceso muy largo de maduración. Fue casi un año y más de trabajo, de lo que ya podremos conversar un poco. Y nada, y también contento de que me hayas encontrado. Sé que nos conectamos con tu ímpetu, ¿cierto?, de buen researcher y luego concretamos esta instancia, así que encantado y feliz de que me hayas encontrado y que podamos tener este espacio para Mil conversar. gracias, Andrés, mil gracias. Tengo algunas preguntas que hacerte, tal vez referidas quizás en dos bloques, y si te parece podemos guiarnos así. Primero, quisiera iniciar conversando sobre ese momento, ese inicio de la creación de tu libro. Como mencioné al inicio, yo sé que en todo el libro hablas mucho de tu faceta profesional, entonces quisiera que pues, nos fueras comentando en el trayecto de la conversación sobre eso, experiencias, que siento que al final pues, fue eso lo que te impulsó a crear el libro. Entonces, nada, primero que todo, quisiera empezar con ese momento, digamos, cero de cuando decidiste escribir un libro, de crear software, de crear empresas. Qué buena pregunta, yo creo que eres la primera que me hace esa pregunta. No sé si hubo un momento cero. Yo creo que siempre tuve estas ganas de escribir y de transmitir experiencia. Lo he hecho a lo largo del tiempo también generando contenido a través de redes sociales y cosas similares. Sin embargo, creía que ya era un momento de ordenar ideas, de darle una estructura a una historia y de tratar de dejar no sé si legado suena un poco ególatra, pero yo diría como algún granito de arena que contribuyera a otros a acelerar los cambios. ¿Por qué? Porque sí veo un momentum, es decir, sí veo, y eso yo te diría que quizás es el principal impulsor o lo que terminó convenciéndome de lo importante que era quizás escribir algo sobre el tema, porque sí creo que estamos viviendo un momento o un punto de inflexión. El tiempo dirá si yo tenía o no razón, pero mi percepción es de que hay un punto de inflexión y un punto de inflexión que se ve generado por distintos factores exógenos, tanto sociales, sociopolíticos, económicos, humanos, de madurez del mercado legal, la realidad en Latinoamérica sobre el mercado legal y cómo ha ido evolucionando en el tiempo, y habiendo sido un actor y quizás más bien un testigo, ¿cierto?, de cómo el mercado legal ha ido cambiando en los últimos 25 años que tengo de ejercicio de profesión, que pucha, es un buen momento para hacer una reflexión. Y desde ahí parte un poco la iniciativa, Karina. Y la idea era compartir, como ya lo mencionaste, experiencias y sobre la base de esas experiencias tratar de ayudar a otros que estén enfrentando esta disyuntiva de si emprender o no emprender, si iniciar su proyecto propio de una oficina de abogados, si es que ir al mundo de las gerencias legales o los departamentos legales,
o que están recién saliendo de la universidad y no tienen un norte claro de qué capacidades y competencias deben desarrollar para tener oportunidades hacia el futuro, siempre con este temor que escuchamos en el mundo sobre la inteligencia artificial y otros tipos digamos, presiones que existen en el entorno. Creo que era un buen momento para tratar de decantar esas ideas y tratar de también expresar al menos mi mirada sobre ello. Gracias. Fíjate que es interesante, ¿verdad? Porque sí, definitivamente el mundo, lo que sucede en nuestro entorno es como al final una inspiración para nosotros para hacer algo, para dar nuestro aporte. Yo sé que mencionabas como dejar tu legado y que puede sonar como un poco egocéntrico en algún momento, pero al final de eso no lo veo así. Yo siento que en la medida en que nosotros contamos historias y contamos cómo fue nuestra trayectoria y nuestros retos, también nos hace conectar con otras personas. Siento que tu libro va a hacer eso. Yo lo estoy leyendo y creo que al final nos vemos reflejados en ello y en las historias. Algo que me llamó muchísimo la atención desde que vi tus primeras publicaciones de lanzamiento fue el título. Y sí me gustaría conocer un poco cómo fue esa decisión del título, que siento que estaba súper relacionado con el texto, con la profundidad de lo que escribiste. Oye, fue un proceso arduo, probablemente el más difícil de todos dentro del libro. Escribir el libro fue relativamente fácil, que además tuve un tremendo apoyo de un equipo editorial que me acompañó a lo largo del proceso, pero el título era extremadamente complejo. Iteramos cientos de veces. Yo creo que a ChatGPT lo bombardeé con preguntas y con promptings tratando de que me diera luces de qué poder Sí. poner como título. Y algunas palabras, keywords me resonaron y fueron construyendo. Pero la lógica del título, y algunos me han dicho que no lo habían leído así, pero la lógica del título es un juego de palabras, derechamente. Porque al final, derecho a innovar es tener derecho a innovar, por un lado. Pero de derecho a innovar, a lo menos en Chile, es ir derecho hacia la innovación. Es decir, es actuar y tomar acción hacia la innovación. Entonces, cuando yo digo derecho a innovar, es vamos derecho a innovar, que es algo que es un modismo muy habitual en Chile. Tú sabes que los chilenos no hablamos muy bien español y una de esas cosas hacía resonancia. Entonces, para mí la interpretación, más que tener derecho a innovar, para mí era ir derecho a innovar, ¿cierto? Era como Sí, sí, sí. straightforward, vamos a innovar. Entonces desde ahí nació y dije, bueno, este va a ser un mix de palabras entretenido que va a generar discusión y por lo menos me va a permitir contar esta historia que te estoy contando. Así que feliz de haber llegado a ese título. Y el subtítulo, el de reimaginar la industria legal en el mundo digital, también tiene varios elementos y también fue forjado con un pensamiento bien ambicioso. El primero es reimaginar. Atribuirse la capacidad de reimaginar involucra creatividad, involucra pensar de una manera distinta y creo que esas son ideas que se tratan de reflejar en el libro o por lo menos que yo trato de impulsar a personas a que piensen de una manera distinta, ¿cierto? Que cambien el mindset, que eso es algo que repito constantemente a lo largo del libro. Y ese es el principal objetivo. Me encantaría que una persona solamente diga, después de leer esto, estoy pensando quizás de una manera distinta lo que viene hacia adelante. Por lo tanto, la reimaginación. Industria legal. La industria legal es un concepto o un término extremadamente, yo diría, cuestionado. Es decir, hay muchos que cuestionan y discuten, ¿cierto?, si es que efectivamente lo legal o el mundo de lo legal puede ser una industria. Y hay algunas personas muy dogmáticas que dicen no se puede hablar de industria legal porque la profesión del abogado sobrelleva o sobrepasa cualquier concepto de industrialización. Somos reales artesanos, somos reales, ¿cierto?, personas que cultivamos el saber, la sabiduría, el conocimiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la industrialización es algo que a muchos les hace mucho ruido. Y dicen, no podemos hablar de la industria legal, no existe una industria legal. Y yo considero que es todo lo contrario, que cada vez somos más industria y que cada vez eso del artesano va quedando también relegado o eventualmente va tomando otra expresión. Entonces, el hablar de industria también genera una especie de desafío hacia el lector y no simplemente fue trivial tomar la decisión de hablar de industria. Y luego el mundo digital, porque yo creo que ahí hay un habilitador, hay un catalizador que precisamente se conecta con lo que te mencionaba antes, con este punto de inflexión que yo creo que estamos viviendo. Y en donde nos guste o no, el mundo digital hoy día dicta el futuro. Es decir, determina hacia dónde vamos, en cierta medida está
señalando un poco el rumbo que vamos a seguir en esta profesión y cada vez nos impulsa y nos presiona más a generar más cambios. A lo largo del libro también lo señalo, ¿cierto?, que los abogados siempre hemos convivido con lo digital o el proceso de digitalización. Sin embargo, hoy día se han dado algunos cambios bastante más estructurales desde el punto de vista de la arremetida de la inteligencia artificial y otros elementos que hacen que lo digital creo que cobra mucho más relevancia en el entorno de lo legal y por eso que me parecía útil incorporar esas palabras dentro, obviamente, de la denominación del libro. ¿Crees que ese subtítulo sea el corazón del libro? O sea, si tú tuvieras que decirle a alguien que no ha visto nada del libro, una persona que entra a la tienda, a la librería. Sí, vamos a evitar hacer Claro, spoiler, vamos a evitar el spoiler, pero sí. Es decir, yo creo que la invitación, la principal invitación es a reimaginar la manera en cómo ejercemos la profesión en un entorno cambiante. Eso sí, definitivamente. Y eso es lo que trataba de hacer, o el intento que hice, obviamente, redactando esas páginas. sí, me encanta. Aquí no vamos a hacer spoiler. Así que, de hecho, después al final nos comentas dónde podemos adquirir el libro, porque sí creo que tiene bastante valor que se queda muy corto incluso a uno poderlo contar. Creo que cuando uno ya lo tiene vivo y lo está leyendo, encuentra más valor, encuentra más sentido e incluso a tus publicaciones. Yo vi el lanzamiento o el pre-lanzamiento que hiciste en LinkedIn y me dio nociones de por dónde iba el libro, pero cuando lo empecé a leer y vi toda la información que daba, yo dije, no, es que a veces la descripción que uno ve o incluso escucha, tal vez incluso por mediante este podcast, o se va a quedar muy corto a lo que el libro está plasmando. Me gustaría retroceder un poco o ir dirigiéndonos. ¿Qué crees que fue lo más desafiante y gratificante en el proceso de escribir un libro? Te pregunto esto porque, bueno, yo vengo de una familia de escritores, investigadores, Ah, mira. entonces sí me crié en un ambiente de investigación, de cuestionamiento, de bastante pensamiento crítico. Hice experiencias de mi papá, principalmente, mi abuelo también fue escritor, pero de mi papá, que el proceso creativo pues tiene sus subidas y bajones, ¿no? En un momento estás como con la musa de la inspiración. Yo veía a mi papá de pronto escribiendo algún artículo, de pronto pasaba un mes como que no llegaba al punto y de pronto en un día era, ¡pum!, ya está el artículo, ya está listo y lo lanzaba el día siguiente, digamos, ya sabes. Entonces me gustaría conocer un poco de tu experiencia. ¿Qué crees que fue lo más desafiante y lo gratificante? Y yo creo, a ver, primero creo que me preparé bien a enfrentar el proceso porque conversando con un amigo, que de hecho lo cito sin nombre y apellido, pero sí hago referencia al evento en los agradecimientos del libro, que es escritor y que ha escrito libros, ya varios libros, ¿cierto? Lo invité a almorzar y le dije, oye, dime ¿cómo es esto de escribir un libro? Me interesa. ¿Cómo lo haces tú? Ya lo has hecho varias veces. Creo que son buenos tus libros. Em, y me dijo, mira, lo primero que tú tienes que saber de este proceso es que es un proceso de absoluta introspección. Es decir, es casi una terapia, porque efectivamente estás permanentemente luchando con tu propia motivación de continuar y de mantener un hilo conductor y de darle sentido a las palabras, de que tus ideas se expresen de manera correcta. Y ahí hay un proceso, yo te diría, de mucho aprendizaje. ¿Ah? Yo lo disfruté. De hecho, al punto tal de que terminado el libro, le decía a mi terapeuta, le decía, oye, la verdad que si bien yo soy una persona que me gusta trabajarme mucho y pensar mucho en lo que estoy haciendo y lo que no estoy haciendo bien, decía la verdad que concluido el libro, eh, bien poco me importa si alguien lo lee o no lo lee. Eh, si es que le ayuda a alguien, si es que sirve de alguien, si es que alguien tiene una buena crítica, fabuloso. Pero
pero la verdad que fue tan enriquecedor el proceso de visitar eventos del pasado, darle estructura a ciertas ideas y ciertos aprendizajes que nunca les había puesto quizás título o un orden. La verdad que fue súper enriquecedor. Y quizás la única eventual discrepancia que puedo llegar a tener respecto de lo que señalas como de la experiencia que te ha tocado observar es que una de las recomendaciones precisamente de este gran amigo fue trabajar junto en equipo en la redacción del libro, no hacerlo solo. Es decir, no partir con una hoja en blanco, Andrés Jara sentado entre cuatro paredes pensando qué empezar a escribir, sino que llevar adelante un proceso encaminado y apoyado por un equipo de editor. Y lo que hice fue contratar a un equipo bien multidisciplinario, porque era un ingeniero comercial, con una persona que es escritor, otro que es editor, además multilatino, porque estaban ubicados en distintas partes de Latinoamérica, y fuimos construyendo la historia sobre la base de entrevistas y sobre la base de un proceso muy ordenado. Esto era casi como hacer project management. Es decir, había un proceso súper ordenado, con una agenda súper clara, con cosas que iban sucediendo y debíamos ir ejecutando para efectos de llegar al final. Y yo creo que eso facilitó el proceso. Yo me imagino la dificultad que debe significar el hecho de escribir un libro sin ese apoyo. Creo que debe ser extremadamente complejo, porque efectivamente afecta la motivación, el día a día igual a uno lo consume. Yo trabajo, no me dedico a escribir, ¿me entiendes? Entonces al final mi día a día es una locura. Tengo 4 hijas, me entenderás que también mi vida familiar es una locura. Entonces al final... Eh, yo creo que fue muy, muy sabio aquel amigo que me recomendó llevar adelante ese proceso y sin duda un acierto a quienes seleccioné para acompañarme en el proceso. Naturalmente, todo lo que está en ese libro soy yo, pero a la vez, ¿cierto? Fue facilitado el proceso desde el punto de vista del seguimiento y de ir generando el contenido. También el pushback. A uno le da más seguridad al final del libro cuando has tenido procesos iterativos a lo largo del libro. Si no, yo creo que yo no lo hubiese publicado nunca. Por el síndrome del famoso del impostor que hablábamos previo a este podcast, ¿cierto? Yo creo que jamás me hubiese atrevido a publicar algo si es que no hubiese llevado adelante ese proceso que me dio más seguridad y algo más de certeza de que el resultado estaba siendo de valor para todos quienes estábamos interactuando con la obra. Me quedo mucho con algunas palabras que dijiste, tal vez el hecho de colaborar, el hecho de tener como una red de apoyo, creo que ese es uno, desde ya siento que es uno de las lecciones que ahorita nos estás compartiendo, porque al final uno cree que escribir un libro puede ser algo muy personal y individual, ¿no? Uno delante de la computadora escribiendo o delante del cuaderno. Y creo que esa otra visión que nos estás dando o que me estás dando a mí lo hace más interesante, ¿no? Al final lo hiciste como una planificación y siento que cuando uno planifica es más difícil bajar la guardia o dejar de hacerlo. Y también lo iba pensando justo con el podcast. En algún momento tuve, pues acá contándote, tuve apoyo de una amiga al inicio en planificación y el verlo como un proyecto que ameritaba ese orden me hizo como cambiar el chip, ¿no? Era como, ok, esto no es como tan desordenado y puras ideas, ya sabes, sino que era, no, tengo que hacer documentos, guiarme de acuerdo a un calendario. Entonces creo que me hace mucho, mucho clic lo que mencionas. No, total, total, yo creo que esas son las mejores decisiones. Bueno, algo de ello también abro en el libro, ¿cierto? De aprendizajes esto aplicado hacia la innovación, naturalmente, pero al final la innovación no es mera Sí. creatividad, la innovación es creatividad combinada con capacidad de ejecución. Entonces, al final, si uno de los dos no funciona, o no hay creatividad o no hay capacidad de ejecución, la verdad que la innovación va a ser difícil que vea la luz. Y eso por un lado. Y lo segundo que también creo que es importante, Karina, tener en consideración, sobre todo en estos procesos de reacción de largo plazo, que son de larga duración, es y tú lo dijiste, ¿cierto? Es que uno no se desmotive a lo largo del camino. Y en eso yo considero que la colaboración es fundamental. Es decir, uno debe rodearse de seres humanos para poder hacerlo. No desmerezco naturalmente el trabajo de que potencialmente gente brillante y talentosa como Isabel Allende o Mario Vargas Sí. Llosa o qué sé yo, probablemente lo hacen solo y no necesitan de nadie más, pero yo no soy uno de ellos, yo soy un común mortal que se le ocurrió escribir un libro por primera vez en su vida, que ha escrito harto, pero nunca había escrito un libro, no sabía cómo hacerlo y que obtuvo mucha ayuda y orientación en cómo hacerlo, gracias, digamos, a esas buenas recomendaciones que se me dieron. ¿Cómo crees que ha sido o qué te ha parecido esta primera semana de lanzamiento del libro? Para contexto de las personas que nos van a escuchar,
este episodio está siendo grabado justo una semana después del lanzamiento. Así que también me llena de mucha curiosidad cómo ha sido ese antes del lunes 2 de junio y después de ya una semana después. ¿Cómo te has sentido? Es mixed feelings, Ujú. es como un mix de sentimientos. Por un lado digo que ganas de que haya mucho más gente comprando, ¿cierto? Que ahí entra el ego un poco a jugar y un poco esa arrogancia de que uno cree que va a ser bestseller, ¿cierto? Y por otro lado esas ganas de no saber más del libro. Es como etapa superada y no quiero saber más, no quiero leerlo ni abrir una página. Eso también me lo recomendaron. Un autor generalmente nunca más vuelve a abrir su libro una vez que lo escribió, y porque seguro que algo vas a encontrar que vas a querer mejorar, digámoslo así. Pero yo te diría que en general la recepción ha sido positiva. Yo creo que, bueno, estamos justo en un proceso de Claro. difusión y de dar a conocer, y este es un lindo espacio para hacerlo, dar a conocer la existencia de esta obra. Y yo creo que el feedback va a venir con el tiempo. Hoy día me alegró saber que tú estabas leyéndolo, ¿cierto? Y que tenías feedback y que te había parecido, más de alguna persona me ha comentado que ya lo comenzó a leer y que ha estado, digamos, profundizando en el libro, que le ha parecido de muy buen contenido. También hice un ejercicio bien, quizás un poco, no sé si arrogante es la palabra, pero me pareció necesario. Y es que básicamente una copia del libro la mandé, pero muy recientemente, por lo tanto probablemente ni siquiera ha llegado a sus manos, a todos los decanos de las principales facultades de Derecho de las universidades que me parecía importante escucharan la palabra, por decirlo así. No sé si Claro. abrirán el libro o no, si es que les parece de valor o no, pero mucho del libro, como te decía al principio, tiene por objeto el generar algunos cuestionamientos. Quizás no hay Sí. respuestas para todo, pero sí lo que me interesa es que se genere el cuestionamiento, que se genere, digamos, un análisis respecto de si vale la pena o no seguir educando como hemos estado educando, si es que vale la pena o no incorporar nuevos contenidos, ¿no es cierto?, a las mallas curriculares de los abogados, si es que vale la pena o no abrir otros espectros del potencial de la carrera del abogado. Yo creo que esas interrogantes son esenciales hoy día, y me parece que hay digamos, muy poco trabajo de cuestionamiento Sí. profundo respecto de eso. Sin ir más lejos, hace algunos días atrás estuve en un evento en donde participaban efectivamente los líderes de algunas facultades de derecho chilenas, en el caso de Chile, y se les escuchaba y se les desafiaba a ellos. Yo estaba en la audiencia, no, ni siquiera estaba como speaker. ¿Qué estaban haciendo para, digamos, enfrentar los desafíos del entorno, la masificación de la profesión legal, el impacto de la digitalización y la inteligencia artificial, etcétera? Y la verdad que me deprimí, soy muy franco. No vi nada que uno dijera, wow, estas personas realmente están dedicando tiempo, energía, Sí. sustancia a un cambio relevante de cómo la profesión ha sido impartida a lo largo de los siglos y cómo debe seguir siendo impartida de aquí en adelante. No vi nada que me llamara la atención. Es decir, salvo uno decía, oye, hicimos un curso sobre derecho a la inteligencia artificial. Ya, pero eso nuevamente es regulatorio. Bueno, ¿cómo interactúa el individuo con eso? Después otro decía, no, nosotros tenemos un curso de derecho informático, como una gran revolución. Informático, es decir, hablaba de informático. Me trasladé a los 80, naturalmente. Después otro decía, no, mira, nosotros estamos incorporando algunos cursos de liderazgo. Yeah, well, fine. Por lo menos parece que va por un camino, pero ¿cuántos de esos? No, 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 son optativos y son dos a lo largo de 5 años. Un Sí. poquito débil. Otros decían, no, nuestra gran novedad es que ahora lanzamos una carrera conjunta de ingeniería comercial junto con derecho. Y tú puedes salir titulado de las dos carreras. ¿Y qué dos carreras más obsoletas en la realidad actual pueden haber que ambas, ¿cierto? Y más conjuntas, porque ni siquiera van a lograr profundizar en ambas. Entonces la verdad que me decepcionó, te soy muy franco, y ojalá me escuchen algún día este podcast, pero me decepcionó. Yo dije, pucha, hay tanto más que se podría hacer. Y bueno, parte del libro Ujú. también va orientado a eso, ¿cierto? ¿A qué capacidades, qué competencias, a qué lugares tenemos que ir a buscar información para construir en cierta medida hacia adelante? Y ahí, Carolina, quizás dame un minuto para cerrar el Sí. punto que creo que es importante, y lo vinculo en cierta medida con tu Ujú. pregunta original, de qué es lo que me motivó a Ok. escribir. Y siempre traigo a colación un evento que me tocó
vivir hace, yo diría, 1 año y medio, 2 años antes de empezar el libro, en donde fui a un seminario, a una universidad conocida, de las más importantes de Chile, en donde estábamos hablando sobre tecnología aplicada al sector legal. Ese era un poco el concepto, legal tech, ¿cierto? Y habían muy pocos asistentes, muy pocos. Pero uno de esos asistentes era un alumno de cuarto, quinto año, y por lo tanto terminando ya más o menos su carrera. Y al concluir la sesión, obviamente una sesión que quienes participábamos y comentábamos, estábamos bastante a favor del uso de la tecnología en nuestra profesión, levanta la mano este alumno y dice, ¿puedo hacerles una pregunta? Me la dirigió a mí, de hecho. Yo dije, claro, por supuesto, si para eso estamos acá. Y el alumno dice, ¿y qué puedo hacer yo? Porque lo único que escucho, ¿cierto? Es catastrófico, digamos, desde el punto de vista del Sí. outcome, ¿cierto? Del resultado final. Estamos claros de que no estamos hablando de los dinosaurios ni nada de eso, sino que, pero sí de que la obsolescencia de quienes no adquieran competencias y habilidades complementarias al ejercicio profesional tradicional, es bastante más probable que aquella de quienes sí aboquen algo de tiempo a ir adquiriendo esas habilidades, ¿cierto? Y ese alumno, lo único que se me ocurrió responderle, bueno, para no matarlo y decirle anda a dedicarte a otra cosa, ¿cierto? Fue que yo creo, y creo que yo soy un reflejo de eso, por lo menos en mi vida profesional así lo viví, por eso que el libro lo conté desde un punto de vista muy personal, que las cosas no son casualidad. Uno es el que toma su destino en las manos, digamos, y uno es el que forja su destino, no es que aquí no estamos hablando del Sí. determinismo, ¿cierto? Entonces, al final uno forja el destino, uno tiene su destino en sus manos. Entonces uno tiene que actuar. Y eso es lo que le dije al alumno. Le dije, bueno, si escuchas esto, te hace ruido y te preocupa, actúa. Pero es que no hay cursos en la universidad. Bueno, pero es que no habrá cursos en la universidad. Pero información en el planeta existe. Parte por Google, le dije yo. Estamos en la era del autodidacta. Estamos en la era del autoconocimiento, estamos en la era del acceso a la información. Eso es sin lugar a duda. En cualquier parte del planeta tú puedes acceder a información sobre aquellas cuestiones que te interesa profundizar y conocer. Entonces, la invitación es esa. La invitación que le dejé dar a ese alumno, le dije, anda a encontrar, investiga, estudia, métete a cursos online. Oye, hoy día te puedes meter a un curso online de Harvard si quieres, o cierto, de Stanford o una universidad en Singapur o en Australia o donde sea, o en China si es que quieres. Si quieres aprender idioma, puedes hacerlo también online. Es decir, hoy día tu, tu acceso es infinito en cierta medida. Lo único que es finito es tu tiempo y tu foco. Y por lo tanto, lo que tienes que entender bien es, bueno, a qué te vas a dedicar y en qué quieres ir a profundizar. Pero desde el punto de vista del acceso a la información, deja toda la información disponible. Y yo creo que eso es también parte del mensaje que dice el libro. En el libro entrego harta bibliografía también, porque hay cosas que no tiene sentido ir a dictar cátedra y profundizar y hablar de terminología técnica. Oye, está eso. Alguien ya escribió de eso, alguien ya opinó de eso. Anda a buscarlo, encuéntralo, léelo, si es que te interesa. Sí, no, tienes mucha razón. Y es más, yo diría que estamos en la era de la sobreinformación. O sea, realmente ahorita hay información en exceso. Claro, alguna, digamos que sí está avalada, pero hay una información en exceso en todos lados donde nosotros entremos. Entonces creo que en definitiva lo que mencionabas me recordó algo incluso de mis episodios anteriores. Uno, lo que mencionabas de que uno tiene el destino en las manos. En alguno de mis episodios hablaba con otro invitado de que nosotros habilitamos nuestros propios caminos. Y lo que sí me hace muchísimo clic y es uno de los cuestionamientos que han habido también en este podcast es los pensum. De hecho, Fabián Urriago, que lo conoce, en un episodio me Sí. decía, Karina, es que estamos enseñando a los abogados del futuro con pensums del pasado. Ellos pensum Sí. están desfasados y seguimos preparándolos con ellos, hablándoles de inteligencia artificial, pero tampoco lo estamos preparando para enfrentarlo. Y como tú mencionabas, al final no es solamente de que, derecho informático, la regulación, no, espera, es que también hay un tema humano en esa implementación, que no es spoiler, pero lo abarcas muy bien en tu libro también. Y creo que es una cualidad importante en que la implementación de tecnología no se hace solamente de cara a los procesos, ¿no? Hay un equipo de personas, un equipo legal, un gerente general o el gerente legal que va a verse involucrado en ese proceso, que va a tener incidencia en ello y que al final pues
une, ¿no? Como equipo y nos tenemos que preparar para esa implementación de tecnología o ese cambio o esa transformación en el mundo legal. Entonces, Mm. ahorita estaba haciendo bastantes clics con información que creo que es lo que está pasando no solo en Chile, igual creo que en toda la región está viviendo lo mismo y de pronto estamos como un poco tratando de cómo sobrevivir y las personas que todavía no saben qué hacer. ¿Tú qué crees que los abogados, me gustaría tal vez dividirlo incluso, los abogados que ya están egresados, que están ejerciendo, qué crees que deberían de hacer eh, en pro de entrar en esta ola, en pro de subirse al barco? Y los abogados que vienen, que se están formando, que están justo como tú decías en cátedras, que están escuchando a sus decanos, profesores hablar de muchos cambios, pero que al final del día pues no están teniendo quizás las herramientas suficientes. Sí. Bueno, primero voy a recomendar que compren el libro y lo lean, porque creo que creo que les va a ayudar. Por lo menos les va a dar una hoja de ruta un poquito más clara de hacia dónde deben ir. Pero fuera de broma y poniéndose un poco más serios con la recomendación, creo que, claro, la distinción es correcta desde el punto de vista académico, pero creo que innecesaria desde el punto de vista práctico. Que la distinción, digamos, etaria, hoy día creo que es algo irrelevante respecto de lo que estamos enfrentando, porque como las condiciones del entorno que estamos viviendo, con la arremetida de la inteligencia artificial, digamos, con realidades sociopolíticas complejas, con economías restringidas, etcétera, con un efecto post-pandémico, digamos, aún traumático, generó digamos, mucho interés de las personas de gozar de más libertad, ¿cierto? De más flexibilidad, el trabajo remoto y muchos que todavía presionan por traer las huestes, digamos, al sistema tradicional y antiguo. Y yo creo que ahí, digamos, todos esos factores influyen en que estamos en un contexto extremadamente enrarecido aún. ¿Cierto? Y sin luces de ser una nueva realidad con claridad hacia donde estamos todos claros que debemos ir. Y por eso que yo suelo hablar, lo publiqué harto tiempo atrás en algunos posts o cosas que escribía en LinkedIn, pero luego trato de reflejarlo también a nivel del libro, de este concepto del explorador, ¿cierto? Y a mí me gusta, y cada vez creo que es más válido el concepto del explorador, porque para mí el explorador es alguien que efectivamente no tiene necesariamente un mapa a su haber, ¿cierto? Quiere ir a descubrir el mundo. Y para descubrir el mundo necesita llevar algunas herramientas en su mochila. Lo que debiera hacer ese explorador, si es que realmente quiere ir a explorar, es por lo menos preocuparse de tener las cosas en la mochila. Nadie sabe si es que ese explorador va a llegar a destino, si es que va a llegar a China, a la cumbre del Everest o eventualmente a la Patagonia. Pero lo que sí es importante es que ese explorador tenga algunas cosas que le permitan sobrevivir a ese viaje. Y eso es en donde yo me enfocaría, y creo que es injusto atribuir la capacidad de adquirir esas herramientas y esos conocimientos a un rango etario determinado. Yo creo que todos estamos hoy día, digamos, con la capacidad de poder ir a adquirir, ¿cierto?, esas herramientas. Naturalmente, y por herramientas me refiero principalmente a competencias, conocimiento, ¿cierto? Habilidades organizacionales, habilidades de liderazgo, habilidades comunicacionales, habilidades de entendimiento del entorno tecnológico, etcétera. Yo creo que no hay una edad. Yo tengo 44 años. Y podrías decir, yo ya estoy como en la curva media trazada de los que podrían haberse quedado medio rezagados, ¿cierto? Si es que lo comparas con el de 20. Pero lo cierto es que siento correr con ventaja respecto del de 20, porque el de 20 puede estar mucho más desorientado respecto de por dónde ir y qué llegar, y qué cosas sirven y qué cosas no sirven. Entonces, yo creo que hoy día lo primero es tratar de identificar las herramientas, sin tener un destino particular como un objetivo principal. Si tú entraste a la universidad a estudiar leyes o derecho, porque querías ser el socio de la oficina Tier 1, Top, Chambers and Partners, ¿cierto?, de tu país. Y eso es todo lo que tú quieres hacer en tu vida. Y ese es tu principal objetivo. Bueno, fine, go for it. Es decir, y esos van a seguir existiendo y ese camino va a seguir existiendo, no se va a eliminar. El tema es que eso es
5% del total de los abogados que egresan en las universidades en Latinoamérica, con suerte. Todo el resto tiene que hacer otras cosas, ¿cierto? Entonces tú dices, bueno, y todo ese resto, ¿qué otras cosas puede hacer? Y ahí es en donde se abre el abanico de posibilidades hoy día. Entonces, sin querer dar como una respuesta muy concreta a tu pregunta, porque tu pregunta es súper amplia y sin tener la fórmula mágica tampoco, yo creo que la capacidad hoy día de aprendizaje, y nuevamente vuelvo al concepto de la información y el conocimiento, son las herramientas que hay que ir a meter en esa mochila para explorar bien el camino. Pero sí hay que enfrentar el camino con ánimo de explorador. De lo contrario, es muy, muy fácil que no llegues a un destino, sea cual sea el destino que quieras, digamos, trazar. Sí, me hace mucho sentido, la verdad. Creo que al final es no ir con una mentalidad cerrada, también incluso ir con esa mentalidad de cambio de mindset, de aprender. Creo que eso es como un poco lo que mencionas, ¿no? Al menos así lo estoy viendo yo. Me gustó, esto ojalá, creo que no es un spoiler, igual tú me dices, No, pero dale nomás, dale, dale. me gustó mucho que en alguna parte del libro mencionabas o incluso te calificabas o te definías como un abogado atípico. Entonces, Ujú. sin ánimo de entrar a tanta profundidad del libro, ¿cómo ha sido para ti tener una trayectoria profesional? Tú contabas bastante de tus inicios, que trabajaste en firmas o en la oficina familiar, que sí tenías como ese ímpetu de cuestionamientos, incluso que mencionabas a familiares o personas relacionadas a ti, pues por afinidad, la necesidad de cambio, digamos, de mindset. ¿Cómo ha sido para ti ser ese abogado atípico? Que, a ver, tal vez ahorita es más normal, ¿no? Porque ya todo el mundo está en el Mm. barco y ya es más notorio los cambios y es más notorio que la inteligencia artificial aquí, que la tecnología, que las gerencias legales tienen que hacer esto de esta forma o abrir su mindset. Pero ¿cómo ha sido ahora en retrospectiva, viendo pues tantos avances que han existido, incluso el lanzamiento de tu libro? Volviendo a tu primera pregunta, ¿qué me llevó a escribir el libro? Yo creo que también parte de mi motivación estaba en darle una estructura a ese viaje, ¿cierto? Es un viaje, naturalmente, ¿cierto? Y ha sido un viaje de exploración. Ha sido un viaje de exploración quizás al principio muy marcado por el pragmatismo, por lo que resultaba ser obvio, por lo que todos hacían, y más de seguidor que de líder, por decirlo así, pero que en mi personalidad rápidamente empezó a resonar y a moverme el estómago y a generarme inquietud de que sentía que ese formato, esa manera de hacer las cosas, la manera en cómo se nos observaba como abogados, la manera como rentabilizábamos, digamos, nuestra Sí, propuesta de valor, etcétera, etcétera, tendían a carecer del sustento que para mí significaba algo relevante en la sí. vida, te estoy diciendo. Me queda, espero, mucho todavía de recorrido, pero eso será para el segundo y tercer libro, espero, ¿cierto? Eh, pero en lo que he hecho hasta el minuto, yo creo que un buen resumen se da un poco en el libro, pero te das cuenta, creo yo, y esto fue reflexionando una vez que ya lo escribí, de que cada paso, cada decisión fue construyendo un, llamémoslo así, perfil que naturalmente en aguas más turbulentas como las que vivimos tiene más resiliencia y capacidad de subsistir. ¿Y cuáles fueron esos hitos? Fue la incomodidad, fue la creatividad, el impulso, fue la pasión permanente y constante a lo largo del tiempo, fue el atreverse, yo diría la irresponsabilidad en cierto grado también, ¿cierto? Un cierto grado de locura. Esto no sale en el libro, pero yo siempre lo cito porque fue parte de mi experiencia de vida. Al momento que yo estaba viendo qué iba a hacer después digamos, de mi carrera profesional hasta, digamos, llegar a ser gerente legal de empresa, que es la fase previa al inicio de Alster, digamos, de mi empresa principal a 10 años atrás, fue un momento bien, bien crítico, porque no era que estuviera desorientado, sino que quería hacer algo distinto, pero no me atrevía a hacerlo, porque había venido haciendo, digamos, lo que todos siempre hacían, ¿cierto? Y bastante constante, bastante rápido también, pues recorrí bastante rápido esas fases, digamos, profesionales. Eh, y por lo tanto tú podrías decir que en ese minuto, te estoy hablando de 10 años atrás, uno podría considerar que era exitoso, si es que quisiera no, mirarlo así, ¿cierto? Aun cuando yo no lo consideraba, pero para los estándares, digamos, de lo habitual, uno podría decir, este tipo llegó, digamos, a ser gerente legal de Sí. una gran compañía, ¿cierto? A una muy temprana edad, exitoso, ¿cierto? Yo no consideraba que era así,
pero estaba en ese punto de inflexión diciendo, bueno, ¿cuál es el next step? ¿Qué hago después de esto? ¿Cierto? ¿Otras gerencias legales? No. ¿Volver a lo tradicional de las Ujú. oficinas de abogados? Tampoco. No, nada me funciona dentro de esa estructura. ¿Qué hay distinto? Y no encontraba nada distinto. Y por eso que tuve que crear algo desde cero, porque no encontraba nada distinto. Y ahí, en ese punto de inflexión, y por eso te lo relacionaba con el concepto de la locura, estaba en un taller junto a un grupo de amigos que quiero mucho de esos años, en una especie como de retiro, no espiritual, porque es un retiro, la verdad que eran puros emprendedores y nos juntábamos Sí. cada cierto tiempo. Pero sí llevamos en esa ocasión algo que yo era totalmente escéptico, una Ujú. coach, pero que era una coach bastante más, ¿cómo decirlo?, más espiritual en cierta medida. Y también un poco más esotérica, en el sentido de que le gustaban las cartas del tarot y todo ese tipo de cosas. Algo que yo para mí era, pero yo era una mente cuadrada, ingenieril absoluta, sin ninguna voluntad de creer en esas cosas. Pero estaba con esta indecisión y resulta de que en ese ejercicio de las cartas, que mis amigos sí tenían más predisposición a eso, les gustaba más el tema, pero yo lo veía con un Sí. escepticismo absoluto, tiran una carta arriba de la mesa y resulta ser la carta del loco. Y la carta del loco es básicamente una especie de, figurativamente, Sí. digamos, para describirla para quienes no la conocen, es un precipicio, hay una especie como de payaso, ¿cierto? Con una sonrisa gigantesca, con un paraguas tirándose del barranco hacia abajo. Y me creerás que ese fue un punto de inflexión en mi decisión de emprender y de partir algo distinto. Porque yo dije, bueno, algo me están diciendo las estrellas, digamos, o quien sea que me manda esta carta, porque claramente es eso. Y lo que representaba también la carta era que el tipo estaba haciendo ese ejercicio con sonrisa, no es que Sí. estaba sufriendo ni llorando, estaba realmente con las ganas de tirarse y con una sonrisa de oreja a oreja, tomando esa decisión. Y yo te diría que ese punto y esa carta en particular, ¿cierto?, marcaron mucho mi voluntad de dar el salto, aun cuando tenía un temor absoluto. Y después se dieron una serie de otras condiciones, apoyos familiares, etcétera, que me permitieron tomar la decisión de avanzar. Pero la carta del tarot fue- coincidentemente fue un elemento catalizador y que me impulsó en cierta medida a dar el salto al barranco. Me identifico bastante con eso porque creo que cualquier proyecto siempre va a generar miedo, siempre va a generar incertidumbre. Yo siento que igual con el podcast me ha pasado eso, ¿no? O sea, hubo un momento en que yo dije, no, pausa. Creo que tal vez no estoy preparado, que me falta algo. Luego sí sentí que ya lo tenía y yo como que no, ya ahora sí lo voy a hacer. Y ahorita justo yo lo veo como, justo lo que mencionabas, como tirarse. Yo dije, no, es que ya me voy a tirar y que salga como tenga que salir y listo. Y ya después vendrá la temporada de mejorar algo, la temporada de subir Total. de escalón, digamos, ¿no? O sea, hacer algo más grande. Karina, y eso es innovar. Es decir, es imposible innovar si es que uno no toma la decisión Sí. de avanzar. Eh, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que al final ese punto de riesgo, de grado de locura, si es que lo queremos mirar figurativamente hablando, eh, yo creo que es necesario. Yo creo que es necesario. Hay que seguir el Ujú. instinto. Y eso es algo que hemos perdido los seres humanos cada vez más, porque todo es framework, todo es pragmático, todos son números, son metas, etcétera. Incluso los incentivos. Yo soy un crítico permanente de las estructuras de incentivos dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque he consultado y ayudado y apoyado a múltiples equipos a tratar de llevar adelante estos procesos Sí. transformacionales a nivel organizacional, a nivel de nuevas de adopción de Sí. tecnología, ¿cierto? De impulsar un poco la gestión del cambio, de ya no hacer las cosas como las veníamos Sí. haciendo y tratar de hacerlas distinto. Esto a nivel de oficinas de abogados, a nivel de gerencias legales, que es el Sí. entorno en el que yo me muevo. Y un factor predominante y constante, ¿cierto?, está dado por ese temor al riesgo. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, los abogados fuimos entrenados en eso. Si los abogados somos entrenados para ser aversos al riesgo y controlar los riesgos. Entonces, tomar riesgos es algo que no nos es natural. Y para innovar, tú tienes que tomar riesgos. Pero ahí es donde viene, bueno, y eso lo hablo un poco más en el libro, ¿cierto? Cómo hacerlo para en cierta medida controlar ese Sí. riesgo. ¿Cierto? Pero yo creo que eso es fundamental. Si no, es muy difícil gestionar cambio. Es mejor no hacerlo. A mí cuando llega un equipo legal o una gerencia legal en donde visualizo que no hay un real apetito por tomar la iniciativa,
por decirlo así. Prefiero decirle que aun cuando, digamos, me signifique un daño en mi billetera, prefiero decirle que no voy a trabajar con ellos, que no están listos para enfrentar un proceso de cambio. Y en las organizaciones, que es lo Sí, que estaba diciendo, los incentivos son súper perversos porque los incentivos dentro de las organizaciones primero son cortoplacistas en la gran mayoría de ellas. Es decir, cuando tú vas a alguien y ves a un gerente legal o a un equipo dentro de una gerencia legal o incluso al abogado dentro de una oficina de abogado, cuál es su principal incentivo? Que le pegan la vena, por decirlo así. No es el reconocimiento, no es la mirada de estar en Chambers como un leading lawyer. No, 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 no. Eso es un premio y le sí, enaltece el ego y fabuloso y le encantará tenerlo. Pero lo que está pensando ese tipo es cuánto le llega en la ujú, billetera a fin de mes o cuánto le llega en la billetera a fin sí, de año. Eso es lo que lo mueve, ¿cierto? Es muy bonito todo lo que se habla en las grandes organizaciones de propósito, ¿cierto? Y del trabajo con sentido, etcétera, etcétera. Y eso se construye en el largo plazo, pero todo un ejecutivo recibe su bono a fin de año, ¿cierto? Porque cumplió un sí, de número, acuerdo a sus metas. ¿cierto? En algunos casos, algunas otras variables, pero que pesan mucho menos que el número. ¿Cierto? El número es el que pesa. Entonces, ese individuo se comporta pensando en qué debo hacer yo para ganarme el Sí, número. No qué debo hacer yo para hacer que esta compañía sea sostenible en los próximos 20 años, ¿cierto? Y logre tener un posicionamiento tal que cumpla con su propósito. Nada, sí, no existe eso. ¿Cuánto me vaya a pagar a fin de año? Es una relación casi transaccional. Entonces, esa miopía organizacional, porque es culpa de las organizaciones y de los líderes, no es culpa del individuo. El individuo es una víctima, digamos, del sistema. Hace que naturalmente los procesos de innovación, por ejemplo, sean sumamente difíciles de ser conducidos. ¿Por qué? Porque su efecto se visualiza en el largo plazo, no en el inmediato. No es algo de la noche a la mañana. Entonces, es que no logramos, y esto es algo que yo trabajo mucho con los equipos a los que apoyamos, si yo no logro trabajar mis modelos de incentivos para alinear los incentivos con esos objetivos de mediano o largo plazo, la posibilidad de ser o de fracasar en ese proceso de innovación es enorme. sí, sí, no, completamente. Y creo que tal vez ahí viene un factor súper importante que es el de, bueno, cierto que a veces las personas estamos dentro de una organización, no tenemos mucho margen así como de maniobra para cambiar ya el estándar que está arriba establecido y no podemos, ya sabes, venir alguien de allá abajo y venir, no, mira, es que eso está mal. Pero creo que ahí viene el tema del cuestionamiento también, de no seguir lo que hemos venido haciendo por siglos y al menos, a pesar de que no llegue a ser un cambio inmediato, pero al menos cuestionarlo. Creo que eso sí es un poco responsabilidad individual. Ya, obviamente la organización tiene sus cambios y mejoras que hacer, como tú mencionabas, pero sí siento que a veces falta un poco que nosotros como individuos levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Existe otra manera de hacerlo. Yo sé que no lo vas a hacer tal vez, o que no vas a ir a investigar, o no vas a contratar este Mm. servicio, pero se está hablando en otros foros internacionales, ya sabes, como ir planteando esos cambios que creo que al final es justo lo que quiero crear con el podcast, que escuchemos otras perspectivas, justo lo que tú estás creando con tu libro también, dar otras herramientas a las personas, decirle, oye, sabes que estamos cambiando, pero aquí te puedo dar herramientas de cómo hacerlo. Y te cuento mi historia para que sepas que yo también pasé por eso. Entonces, creo que hay como muchísimo aprendizaje en todo lo que nos comentabas hoy. Bueno, felicitarte también, que lo mencionaba justo ahorita, cuando leí el libro y justo ahorita que grabamos este episodio, algo que vi como un factor bien determinante era la red de apoyo que tenías. En el libro mencionabas cómo tus familiares, suegros, familia núcleo, ¿no? Tuvieron un rol muy importante para la creación de Alster, para el libro. Y bueno, ahorita justo igual en algún momento lo mencionaste también. Entonces creo que también es una cualidad o un factor súper importante que al menos yo identifiqué y yo dije, wow, en serio tiene una red de apoyo súper valiosa que pues para mí es admirable también, tantas personas a nuestro alrededor apoyándonos. Entonces, nada, felicitarte por tu libro. Sí, yo creo ahí, Karina, solo como para cerrar ese punto, Sí, yo creo que hay un dicho que dice, el diablo sabe más por viejo que por sí, diablo, ¿cierto? Y a estas alturas yo creo que ya puedo usarlo, el dicho, porque ya estoy más viejo. Y cuando miro hacia atrás, digo, bueno, una de las cosas probablemente que más marcó, sobre todo los inicios de mi carrera, fue cierto grado de natural arrogancia.
¿me entendí? Y esa arrogancia te hace ser muy egocéntrico y te hace además ser un llanero Ujú. solitario. Y una de las cosas que uno tiene que ir reconociendo a lo largo del tiempo es que tiene cientos de miles de limitaciones. Logras compatibilizar esas limitaciones o incorporar, digamos, soporte para trabajar sobre esas limitaciones, para fortalecer, digamos, tu contribución al universo, digamos, yo creo que es una gran pérdida. Mientras más temprano uno se dé cuenta de esas limitaciones y empieza a encontrar estos pilares, naturalmente hay un grado, tenemos que decirlo, de Sí. fortuna, de suerte de por medio, evidentemente, pero yo creo que si es que uno es consciente y más consciente, esto lo aprendí con una de mis coaches también hace muchos años atrás, yo hace muchos años que tengo coach y psicóloga y todo tipo de cosas, porque precisamente estoy permanentemente en estos cuestionamientos personales. Y una de las cosas que más aprendí fue sobre el ego. Pero más que sobre el hecho de lo bueno o malo del ego, porque el ego no tiene una connotación Sí, per se, negativa. digamos, Sí. negativa, ¿cierto? Es el hecho de ser Ujú. consciente de Sí. su existencia. Entonces, el actuar sobre la conciencia, yo creo que genera un impacto mucho más profundo, porque uno también tiene la capacidad de reconocer cuando el ego a uno le ganó, se equivocó, darse vuelta y pedir perdón, ¿me entendés? Y yo creo que eso es parte de un proceso de formación y maduración que es relevante, sobre todo para enfrentar este tipo de situaciones. Hoy día, yo te diría, siempre me preguntan dos cosas. Primero me dicen, oye, ¿volverías a estudiar derecho? Para serte franco, hoy día, más que estudiar derecho, estudiaría Ujú. psicología. Es decir, yo creo que todo se termina, digamos, en el ser humano, en el individuo, en la comunicación de las personas, el entorno en el que se desarrolla, etcétera. Y esto a nivel de decisiones organizacionales, a nivel de liderazgo, a nivel de cómo se comporta, digamos, los objetivos estratégicos dentro de una compañía, etcétera, etcétera. Todo es psicología. Y el segundo elemento que siempre en cierta medida me preguntan, me dicen, bueno, pero si estudiarías psicología, ¿en qué te enfocarías? Y yo te diría que me enfocaría en comunicación, es decir, todo el entorno de la comunicación efectiva, la comunicación asertiva, los distintos tipos y metodologías de comunicación, porque en general los problemas dentro de las organizaciones se dan por cortocircuitos comunicacionales, Sí. no se dan por otra cosa. Y eso es un proceso, digamos, que yo trabajo con mis clientes hoy día, sobre todo los de consultoría de gerencias legales que están en procesos de determinación estratégica y de tratar de transformarse en equipos legales que contribuyen mucho más a los objetivos organizacionales. Gran parte de los cortocircuitos, de la incapacidad de poder demostrar el valor del área legal, etcétera, está y radica en la falta de comunicación. Entonces, al final, si es que uno tuviese la capacidad de poder desarrollar y desplegar mejores estrategias comunicacionales y transmitir y transferir mejor, digamos, sus opiniones, su conocimiento, lo que uno hace, ¿cierto? De dejar de ser de cajas de Pandora, ¿cierto? Cajas negras donde no tienes idea qué es lo que pasa adentro, mucho más vas a contribuir naturalmente a la organización donde estás inserto. Y eso a título individual y a título también Sí, grupal. no, creo que se une también con lo que mencionabas al inicio de los pensums de las facultades de Derecho, del obsoleto, que a ver, tal vez en menor o mayor medida le corresponde a la universidad, pues abre un debate enorme, pero creo que al final el tema de las habilidades blandas es lo más necesario en el ser humano. A veces no, incluso yo diría, no necesitas a un abogado súper técnico, pero si tienes ciertas habilidades blandas para tal vez ciertos puestos, ¿no? Principalmente de liderazgo. Necesitas más habilidades blandas, obviamente un conocimiento técnico, jurídico necesario para ese puesto, pero siento que las habilidades blandas están tomando una importancia relevante muy fuerte ahorita, porque es más notorio la necesidad de ello. Temas de comunicación, ¿no? Dentro de esas habilidades. Entonces, nada, agradecerte por estar el día de hoy acá, por contarnos tu experiencia, contarnos de tu libro, que para mí lo más importante es darlo a conocer. Siento que, como te mencioné al inicio, es una gran herramienta para todos ahorita. Definitivamente tenemos demasiada información y siento que el libro logra presentar bastantes ideas, bastante bibliografía incluso, como tú mencionabas. Siento que el libro es como una biblioteca andante de lo que está sucediendo ahorita y un poco de lo que hemos hablado, con ganas de generar interés en él. Así que, bueno, agradecerte, te doy igual el espacio para despedirte y que nos cuentes también dónde podemos adquirir el libro.
Oye, Karina, nada, nuevamente muchas gracias. La verdad que es un gusto poder compartir espacios como este y además también tener gratas conversaciones como la que hemos tenido. Y por otro lado, desde el punto de vista de, bueno, del libro, hoy día está disponible en Amazon, así que cualquiera que lo busque en Amazon lo encontrará en versión Kindle, con una precisión, que la versión Kindle aparentemente está solo con una versión porque subí un PDF, que fue un error mío, y por lo tanto no está editable, entonces como que uno lo puede ver en la app de Kindle, pero no lo puedes ver como en Ok. el Kindle. Entonces, bueno, eso hay que precisarlo, la tapa blanda también tú lo pudiste adquirir, así que ese fue un camino. Y en el caso de Chile en particular, estamos despachando vía Mercado Ok. Libre, pero en el resto de los países estamos lo haciendo a través de Amazon Súper, principalmente. súper. Mil gracias, Andrés. Mil gracias por brindarme el espacio. Así que nada, te espero. Ya sabes que De la Ley al Podcast es un espacio que está súper abierto para seguir conversando. Podemos grabar más episodios, casi no conversamos de Alster, que creo que es un proyecto muy, muy importante, que como mencionabas cumplió 10 años. Dejo la puerta súper abierta para conversar de más temas y gracias. Gracias a ti.